¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy les quiero mostrar una joyita. La verdad que para los amantes de la antigua escuela es un lindo hallazgo. Yo lo tengo gracias a mis amigos de la ferretería industrial, que como ya dije en otros videos, a veces compran pequeñas ferreterías ya olvidadas. Y bueno, cuando aparecen algunas cositas de estas me dicen: Tano, pegate una vuelta. Y bueno, siempre arreglamos algún precio o a veces tienen una atención. Y bueno, les quiero mostrar estas dos pinzas de la marca Hedore de los años finales de los 70, principios de los 80. Verdaderamente muy lindas herramientas. Bueno, gente, acá tenemos las pinzas en cuestión con su packaging de la época, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Así que bueno, la vamos a abrir. Acá tenemos la pinza universal, envuelta en papel manteca, un poquito dura, quizás por los años que estuvo en una estantería olvidada, pero ni un vestigio de óxido, absolutamente nada, nueva, perfecta, inmaculada. La verdad que se asemeja mucho a una Stanley, no de actualidad, pero quizás a una Stanley de 10 años atrás. Lo digo convencido. Tiene su segmento de corte bastante bueno. Bueno, la parte recta para el ajuste de tuerquitas o alambre o lo que se utilice, una pinza universal, bastante firme, bastante fuerte. Créanme que le estoy haciendo fuerza, se aguanta muy bien el torque. Y acá tenemos el certificado de garantía de la pinza. La verdad que eran lindas épocas cuando se fabricaban estas herramientas. Esta, bueno, es el mismo caso, pero en 6 pulgadas, con su papel manteca que la protege del óxido. Hedore, Brasil, el número de modelo de fabricación. A ver si podemos hacer un poquito de foco ahí. Hedore en el aislante, aislada hasta 1000 volts. Prácticamente una herramienta como la que estamos acostumbrados. Muy buena, la verdad. Lindo, una perlita linda. Una para la caja de herramientas de electricidad y otra para la caja de herramientas de plomería. Muy linda herramienta, muy recomendable. Lástima que ya no se consiguen cosas como esta. La calidad de ahora es distinta. Antes por ahí eran un poco más rústicas, llamémosle, pero nos daba otras seguridades al momento de trabajar. Esta se asemeja, como dije, mucho a una Stanley, pero de otra época, una Stanley de 10 años atrás más o menos. Así que bueno, espero les haya gustado. Son joyitas que puedo conseguir gracias a los amigos de la ferretería BOM en Aedo. Así que nada, les aprovecho y les mando un saludo. Bueno, gente, espero les haya gustado. Es un videito cortito, como para decirles que si se ponen con paciencia y se vinculan con las personas indicadas, se pueden conseguir pequeñas herramientas, pequeñas rarezas como estas. Estaría ideal conseguir, por ejemplo, algún destornillador de PH, bueno, francesas Baco, obviamente, y Baco de aquella época, ¿no? Y llaves Baco de aquella época. También la Stanley, la Workmaster de los 90 y algunas Inafor, pero de la época que Inafor era verdaderamente una llave de excelencia. Raselli, obviamente todos saben que me gusta mucho, pero en su época de esplendor también, dado que después pasó a ser Dog With That. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y les sirva la información.